Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestín de Recetas. Hoy prepararemos unas tortitas de quinoa, atún y papa súper saludables y que tus hijos amarán. Y enseguida te mostraré cómo cocer este súper alimento. Así que acompáñame y te muestro los ingredientes. Amigos, empezaré este video contándoles un poquito acerca de la quinoa. Yo aquí tengo quinoa blanca. La quinoa es una semilla que naturalmente viene recubierta con un antinutriente llamado saponina que la protege de las plagas. Entonces es muy importante enjuagarla muy bien en el chorro de agua fría. La mayoría de la quinoa que se comercializa ya viene prelavada, pero si tienes dudas la puedes probar un poquito así cruda, y si está amarga es que sí necesita que la enjuagues. Amigos, la quinoa tiene muchísimos beneficios, muchísima fibra, tiene proteína de alta calidad, o sea que tiene todos los aminoácidos esenciales, tiene también omega, no contiene gluten, así que puede ser perfecto para los celíacos, entre otros muchos beneficios. Ahora sí, vámonos al grano. Para cocinar la quinoa te recomiendo seguir las instrucciones del empaque, pero normalmente se necesita por cada taza de quinoa 2 tazas de agua o caldo. En esta ocasión vamos a agregar media taza de quinoa y vamos a agregar 1 taza de agua. Encendemos el fuego y una vez que empiece a hervir, tapamos y bajamos el fuego a mínimo. Y así lo vamos a dejar cocer por aproximadamente 15 minutos sin destapar. Pasados los 15 minutos dejamos reposar 5 minutos y ahora sí lo removemos con un tenedor para airearla un poco. Yo le voy a poner un poquito de sal para sazonarla. Miren qué hermosa y perfecta quinoa. La dejamos enfriar por unos minutos antes de empezar a hacer la mezcla. Mientras tanto vamos a cocer una papa. La agregamos a una ollita con agua, así con la piel, para que absorba la menor cantidad de agua posible. Agregamos un poquito de sal y la dejamos cocinar. Ahora picaremos 2 ramitas de perejil, un diente de ajo y 1/8 de cebolla. Una vez cocida apagamos el fuego, verificamos, el tenedor entra y sale con facilidad. Ahora la sacamos del fuego. Le quitamos la piel y la machacamos hasta hacerla puré. Ahora en un bowl grande agregamos 1,5 tazas de quinoa cocida fría, 1 papa machacada o hecha puré, 2 latas de atún ya drenado, la cebolla bien picadita, 1 cucharada de perejil picado, un diente de ajo picado, 2 huevos, sal y pimienta al gusto. Nos ponemos un guante y vamos a revolver muy bien. Ahora que ya tenemos nuestra mezcla, nuestra masa bien integrada, vamos a agarrar un poco de la masa y así vamos a empezar a formar las tortitas. Las aplanamos muy bien y las compactamos en forma de tortita. Y listo, ya tenemos nuestra primer tortita. Y las vamos reservando en un platito, o bien las pueden ir haciendo mientras están cocinando las otras. Refinamos los bordes para que no se nos vayan a romper. En un sartén antiadherente agregamos un poco de aceite de oliva o vegetal de tu preferencia. Agregamos las tortitas. El sartén está a fuego medio. Si se llegase a romper, solo lo pegas otra vez a la tortita. Como ves, las tortitas ya cocidas son súper firmes y no se rompen, así que no necesitan harina ni pan molido. Una vez cocidas las vamos a poner en papel absorbente. Si tus tortitas están gruesas, puedes también dorarlas de las orillas. Para la segunda tanda agregamos un poquito más de aceite de oliva y ponemos las tortitas. Recuerden formar muy bien las tortitas y que los bordes estén bien parejos. De 3 a 4 minutos, o cuando las tortitas ya estén doraditas, le vamos a dar la vuelta con una espátula
de preferencia de madera o de silicona muy delgada para que no se rompan. Ya las vamos a sacar y las vamos a poner en un papel absorbente. Amigos, estas tortitas de quinoa acompañadas de una ensaladita, de una vinagreta o de un aderezo de mayopotle es una delicia, amigos. Es una comida completa, súper saludable, nutritiva, que a los niños les encanta. Así que bueno, llegó el momento esperado por ustedes y por mí y vamos a probar. Así bañaditos de vinagreta. Están deliciosas. Amigos, esto es una delicia. Es una ricura súper saludable. Amigos, espero se animen a preparar estas deliciosas tortitas de quinoa, atún y papa, que estoy segura les encantarán. Y bueno, amigos, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Adiós y nos vemos para la próxima.